¿Cómo estáis, hermanos? Lo primero, desearos que estéis teniendo una cuaresma muy especial, que os esté ayudando tanto como veo que en los pueblos está moviendo el Señor el corazón de los feligreses, y también pues debo decir que el mío propio. Son días en los que se intensifica el trabajo para los sacerdotes, pero al mismo tiempo también Dios nos tiene reservado mucho bueno. La pasada semana, el domingo, el segundo domingo de Cuaresma, me hubiera gustado grabar un vídeo, pero estábamos con alergias y apenas tenía voz. Ya visteis que ayer tampoco, el tercer domingo de Cuaresma, tuvo como tal vídeo. Bueno, hay veces que no se puede. Entonces, ¿qué es lo que he pensado? Pues que durante la Cuaresma podemos hacer algo parecido a las charlas cuaresmales, aprovechando, si os parece, algunas reflexiones alrededor de las lecturas previstas para la misa. Y volviendo a ese segundo domingo de Cuaresma, a mí me gustaría hablar, porque me ayudó mucho el preparar la homilía del domingo, me gustaría hablar un poco acerca de la experiencia del diluvio universal, ¿vale? En concreto, acerca de este pasaje que aparece en el 8º capítulo del Génesis, ese primer libro de la Biblia, y que como tal no tiene por qué haber sido un evento histórico, pero sirve para decir una verdad. Entonces, bueno, una verdad, para decir muchas verdades grandes. Y yo al menos quiero que nos quedemos con dos, por si a lo largo de esta semana te ayuda a reflexionar. Madre mía, estoy sin el brazo del móvil y cansa esto muchísimo. Venga, pues lo ofrezco por ti que estás viendo este vídeo para que los dos tengamos paciencia. Vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este momento a encontrarnos con Jesús y también pues a esa llamada a la conversión, a vivir la llamada a la conversión que la Cuaresma subraya, pero que es una llamada continua en la vida del cristiano, y uno de los privilegios del llamado a ser hijo, de los que somos hijos, pues llamados a realizarlo, pues necesitamos una conversión continua, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Cuando fui al seminario, tenía un profesor, el de antropología teológica, no te asustes, que nos decía que en los 11 primeros capítulos del Génesis estaba todo. Y te miraba él sonriendo, pletórico, y te decía, ¿verdad, verdad? Ahí está todo. Claro, tú, seminarista, alumno, que no sabes nada de la Biblia, ¿qué vas a decir? Pues decías sí. Pero efectivamente, en la Biblia, si nos fijamos, ahí hay muchísimo en esos 11 primeros capítulos. La experiencia de un Dios que crea por amor, que hace un diseño precioso, un marco, para que pueda disfrutarlo su criatura predilecta, el hombre, a quien le da una ayuda de su dignidad. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces reconocemos quiénes son iguales a nosotros. Y esto es muy interesante porque lo que exclama Adán cuando ve a Eva es, por fin, ¿no? Esta es sangre de mi sangre y hueso de mis huesos. Estamos hablando de que se encuentra con alguien de igual dignidad. Se encuentra con otro tú, que nos saca, en medio de este mundo, nos saca de la... Perdón por mover tanto la cámara, pero es que esto pesa. De la soledad. No sé si se verá ahora el dedo, pero bueno, así descansa el otro brazo. ¿Qué más aparece en la Biblia? Bueno, aparece el origen del pecado, ese pecado original que nos hizo desconfiar de Dios, que nos hizo apartarnos de ese privilegio, ¿verdad?, de ser hijos, pero como Dios no nos castiga, sino que en la caída ya empieza a poner un remedio, ya hay un comienzo de promesa, ¿no? Dios va a hacer alianza con la humanidad. Hay algo que no nos va a separar de Él. Dios no se va a separar de nosotros
pero se inicia en la historia otro hallazgo increíble: la historia es necesaria para ser recuperado por Dios. Dios no solo diseña un marco, sino que lo pone en movimiento, porque la historia ahora va a ser historia de salvación. Tu historia y la mía pueden ser historia de salvación porque Dios así lo ha permitido. No estamos condenados, no somos masa dañada, sino que estamos heridos y Dios nos quiere recuperar para que gocemos y tengamos la libertad de los hijos de Dios. Hablando de hijos, aparece tras la caída, ¿verdad? Pues el pecado de Caín, que asesina a su hermano Abel, lleno de envidia, y cómo se va propagando el pecado en todas las generaciones, en todos los pueblos. El diluvio universal aparece en el 8º capítulo de la Biblia. Y allí nos encontramos con, y esto es la reflexión principal que me gustaría proponeros. Perdonad si estoy un poco espeso, estoy grabando este vídeo el lunes, y los lunes, poca broma. El diluvio lo podemos ver desde muy distintas perspectivas. Primero está la literalista, ¿no? No hay quien se lo crea. O sea, ¿creéis en un Dios que provoca una lluvia y que inunda el mundo entero? ¿Pero qué cuentecitos os creéis? Claro, nosotros no interpretamos de manera literalista la Biblia, sino con inteligencia y de acuerdo con el Espíritu y en la Iglesia, y siguiendo, ¿verdad?, esa regla de la fe. De modo que la Escritura es un auxilio tremendo para la fe, pero precisamente por eso hay que buscarle el sentido a cada lectura. Y eso no es una cláusula para hacer lo que uno quiera, sino para que nos preguntemos qué verdades hay detrás de la experiencia del diluvio, ¿verdad? De esta historia que todos los judíos conocen y reconocen y recuerdan. ¿Estamos ante un hecho histórico? No. ¿Estamos ante una verdad? ¿Como la de Pedro y el lobo o más? ¿Pedro y el lobo sucedió? No. Pero las personas que están acostumbradas a engañar, luego no hay quien las crea, ¿verdad? En Pedro y el lobo ya lo sabemos. Ese crío, pastorcito, que se ríe porque cada vez que llama al lobo, pues ve cómo todos los vecinos, las personas del pueblo, acuden corriendo para salvarle del lobo a él y a sus ovejas, y mientras él se está riendo, claro. La tercera vez, cuando aparece el lobo de verdad, ¿quién le va a ir a rescatar? ¿Sucedió esto históricamente? No. ¿Sucede algo parecido en la vida de las personas? A diario, en varios puntos de la Tierra, a la vez. Segunda posible perspectiva, ¿no?, que desde mi punto de vista es errónea. Y es la de pensar en un Dios que es una marioneta, que es una caricatura grotesca, que es un Dios irascible, caprichoso, cabreadizo, que como no le gusta como somos, y nosotros simplemente nos estamos intentando expresar a nosotros mismos, ¿no? Y es verdad que nos hemos dado muchas licencias, que hemos caído en el libertinaje, tal, pero bueno, es una expresión que nos sale de dentro, ¿no? Y aquí viene Dios no solo empujando, sino asesinándonos a todos, pues porque no le gusta lo que hacemos, oye, no habernos creado, y ahora, ¿qué? No, es una perspectiva de un Dios, un desastre de Dios, devastador y enfadica, ¿no? Pero que no conoce límites. Claro, eso igual es lo que quiere decir, y es, pórtate bien o Dios te destruirá. Pero no parece esta la perspectiva adecuada a la hora de leer este pasaje, ¿no?, del 8º capítulo del Génesis, el diluvio. Otra posibilidad es no ya la de un Dios malo, pero podría ser la de un Dios que nos avisa. Mira, a título informativo os aviso. Cada cierto tiempo va a haber desastres naturales o provocados, ¿no? Va a haber desastres tremendos y yo no voy a poder hacer nada para remediarlos. Es la visión de un Dios que te avisa de un incendio. Venimos por las víctimas del incendio de Valencia y de todas las personas que fallecen en desastres naturales o provocados o por accidente, ¿verdad?
Bueno, pues un Dios que te avisa, ¿no? Va a haber un tsunami, y sí, pues son tus vacaciones, es tu luna de miel, la has estado preparando con cariño, estás estrenando tu pulserita, primer daiquiri con piña, y aparece un tsunami y os mata a todos. Y bueno, yo no puedo hacer nada contra ello, pero te puedo avisar, ¿no? Te dice Dios. Es otra de las tentaciones de Jesús en el desierto. O sea, o Dios es malo y te ha pedido tu autodestrucción, Jesús, que vas a morir en la cruz, o Dios es impotente, ¿no? No va a servir de nada lo que vas a hacer, Jesús. Hazlo de otra manera, porque es que va a ser inútil. El ser humano nunca cambiará, búscate la vida, te regalo todo esto, póstrate ante mí y olvídate, ¿no? Es un Dios con muy buenos deseos, como esos deseos de, oye, te deseo un feliz cumpleaños, o te mando un WhatsApp, que te vaya muy bien, te pongo las manitas, rezo por ti, pero en el fondo, pues todos sabemos que al final nos tenemos que sacar las castañas del fuego nosotros, ¿no? Contemplar así la Cuaresma desde un punto de vista todavía centrado en uno mismo. Bueno, simplemente es tirar un poco, ¿no? del hilo y dices, esta perspectiva de un Dios impotente, si es Dios no es impotente. Pero si no hace todo lo que Él desearía, el espacio que queda entre lo que Dios querría y lo que sucede, ¿lo podemos llamar misterio? Es decir, un exceso de luz que un día comprenderé, esto pesa un montón. Aunque se vea la mano o se oiga mal, yo voy a poner la mano así un poquillo. No os agobiéis, ¿eh? Pero bueno, creo que necesito espinacas. ¿Cuál es la perspectiva que no falla en la Biblia nunca? La perspectiva que no falla en las historias de la Biblia es la de aquellos que sobreviven para contarlo. Los que viven para contarlo. Esa es la perspectiva que nos interesa en la Biblia. Ni un Dios iracundo, cabreadizo, vengativo, caprichoso, ni un Dios impotente, con muy buenos deseos, pero que al final te va a dejar tirado porque sí, porque no va a poder rescatarte, no. Aquí hay un misterio grande, es el misterio de un Dios que ha venido a salvarte y a que te des cuenta de que estás siendo salvado. Esta es la experiencia de la conversión. Los conversos somos aquellos que vivimos para contarlo. San Pablo vivió para contarlo. Y vaya si nos lo contó. Los apóstoles vivieron para contarlo, porque se convirtieron. Vaya paciencia que tuvo Dios con ellos, ¿verdad? El otro día celebrábamos la cátedra de San Pedro. Con San Pedro Dios tiene una historia de salvación que nos toca a todos de una manera u otra, porque vemos todo el arco, ¿no? De alguien que está siendo recuperado para ser hijo. Que esa es la Cuaresma, es 40 días para que realmente dejes a Dios que haga ese cambio en ti, un cambio también eclesial, es decir, la Iglesia cambia cuando cambia mi corazón, cambia conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, piensa en esas 8 personas, Noé y su familia, que han estado 40 días viendo llover, que han visto morir todo, pero lo que están viendo es que Dios les ha salvado, que ese plan, ese proyecto de un barco rectangular con el tamaño de varios... Esta es la historia, ¿no? La historieta, quiero decir, el cuento. Con el tamaño de varios campos de fútbol y que provocó las risas de muchos y la incompresión de muchos, este arca está funcionando, está flotando, están siendo salvados a través de las aguas. Como tú y yo fuimos salvados a través de las aguas. Y Noé y sus 7 familiares, ¿qué experiencia debió de ser salir del barco y poner el pie por primera vez en muchos días, poner el pie en tierra firme, ¿no? 8 es el número de la resurrección. 7 días tiene la semana y 7 quiere decir alianza para el judío. Una alianza para que entres en el 8º día, ¿no? En una tierra prometida, en una nueva creación. Está hablando de que los bautizados estamos llamados a vivir desde esa experiencia de estar siendo rescatados por Dios a través de las aguas.
camino de ese octavo día, del Cristo total, ¿no? Cuando seamos uno en Cristo, ¿no? Alabando al Padre, dando gracias, gozando, aprendiendo muchas cosas nuevas, viendo a los que hemos perdido. La perspectiva en mi vida es la de que Dios está enfadado conmigo, o que Dios no puede hacer nada en mi vida, o me asombro porque me está rescatando. Esa es la perspectiva. Mira las historias de la Biblia y atento a los que vivieron para contarlo, y que tú y yo vivamos para contarlo, y que lo contemos. Que lo contemos. Que nuestro testimonio sea el modo en que Dios ilumina a muchas personas para que entiendan su historia, no como un deambular vagabundo, victimista, activista, sino como una historia de salvación. Sí, Dios me está salvando a través de las aguas. Feliz Cuaresma.